Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un secreto que ha dejado a muchos de nuestros seguidores rascándose la cabeza, un secreto que involucra a dos personalidades que amamos ver en pantalla, Burak y Neslihan. Sí, han oído bien. Ese título que ven ahí arriba, el secreto sorprendente de Burak y Neslihan que nadie esperaba, no es para menos. Hemos estado investigando, recopilando información y créanme, lo que hemos descubierto es fascinante, algo que realmente nos ha tomado por sorpresa y que estoy seguro que a ustedes también les va a impactar. Así que antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros misterios y curiosidades. ¡Vamos allá! Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente para quienes seguimos las producciones turcas. Hemos sido testigos de su talento, de su química en pantalla en dramas que nos han robado el aliento y nos han hecho suspirar. Pero, ¿qué hay detrás de esas miradas intensas, de esos personajes inolvidables? ¿Hay algo más que lo que vemos en las cámaras? Pues resulta que sí, y es algo que ha estado guardado bajo 7 llaves, un detalle de su vida o de su carrera que hasta ahora ha pasado desapercibido para la mayoría. El título lo dice todo, un secreto asterisco sorprendente asterisco y que asterisco nadie esperaba asterisco. Esto significa que no estamos hablando de un rumor pasajero o de algo que se rumoreaba en los foros. Estamos hablando de algo más profundo, quizás algo que haya influido en sus carreras, en su relación, o incluso en decisiones importantes que han tomado. Durante mucho tiempo hemos visto a Burak como el galán por excelencia, el hombre fuerte, a veces un poco reservado, pero siempre carismático. Y a Neslihan como la joven actriz talentosa, con una sensibilidad increíble y una capacidad para transmitir emociones de manera desgarradora. Juntos en producciones como Kara Sevda, crearon una magia que traspasó la pantalla. Pero, ¿qué secreto podría unir a estos dos, o revelar algo completamente inesperado sobre ellos? La clave de este secreto, amigos, reside en una conexión que va más allá de sus roles protagónicos. Muchos de ustedes recordarán que Burak y Neslihan, a pesar de la química innegable que proyectaban, nunca fueron pareja en la vida real. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy querida, con quien comparte una hermosa familia. Y Neslihan está casada con el también actor Kadir Doğulu. Sin embargo, el secreto que estamos a punto de revelar no tiene que ver con una relación romántica oculta, sino con algo mucho más ligado a sus inicios y a su trayectoria profesional. El secreto que nadie esperaba es que antes de que sus caminos se cruzaran de manera tan icónica en Kara Sevda, ambos actores fueron considerados y estuvieron a punto de protagonizar otra serie muy importante. Sí, así como lo escuchan. Y no cualquier serie, sino una que, de haber sido así, podría haber cambiado el curso de sus carreras y la forma en que los conocemos hoy. Estoy hablando de la serie Medcezir ***. Para quienes no la recuerden, Medcezir *** fue un gran éxito en Turquía, una adaptación de la famosa serie estadounidense DOC. Fue protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, quienes se convirtieron en grandes estrellas gracias a ella. Pero aquí viene lo sorprendente. Antes de que Atay y Serine fueran elegidos para los roles de Yaman y Mira, tanto Burak como Neslihan fueron seriamente considerados para los papeles principales. Imaginen por un momento. Burak Özçivit interpretando a Yaman Koper, el joven rebelde y con un pasado complicado. Y Neslihan Atagül como Mira Beylice, la chica de la alta sociedad atrapada en un mundo que no le pertenece. La verdad es que pensando en sus estilos de actuación y en su presencia, ambos habrían encajado perfectamente en esos roles. La historia cuenta que en las primeras etapas de desarrollo de Medcezir ***, los productores estaban buscando a sus protagonistas y tanto Burak como Neslihan llegaron a estar en la lista corta. Se realizaron audiciones, se discutieron posibilidades, y por un momento pareció que el destino los llevaría por ese camino. Sin embargo, las cosas no se dieron. Las razones exactas varían según la fuente, pero se dice que hubo factores de agenda, o quizás decisiones creativas de último minuto que llevaron a la elección final de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y aquí es donde entra el nadie esperaba. Porque todos asociamos a Burak y Neslihan con Kara Sevda. Fue esa serie la que consolidó su fama a nivel internacional, la que los catapultó a ser conocidos en todo el mundo.
Es difícil imaginar que pudieran haber sido Yaman y Mira. ¿Cómo habría sido su química en ese contexto? ¿Habrían desarrollado el mismo nivel de fama con ese proyecto? Es una pregunta fascinante. Lo más interesante de este secreto es cómo las decisiones de casting, esos momentos fugaces en el desarrollo de una producción, pueden alterar radicalmente la trayectoria de una carrera. Si Burak y Neslihan hubieran protagonizado *Medcezir*, sus carreras habrían tomado un rumbo diferente. Quizás el tipo de papeles que habrían interpretado después habría sido distinto. Quizás el impacto de Karasevda no habría sido tan monumental si sus carreras ya hubieran estado en un punto álgido con otra serie exitosa. Piensen en ello. Burak con su porte podría haber sido un Yaman muy convincente. Y Neslihan con su emotividad podría haber aportado una profundidad increíble a Mira. Ambos habrían tenido la oportunidad de explorar personajes complejos en un drama juvenil que resonó con una audiencia masiva. Pero el destino, o las circunstancias, los llevaron por otro camino. Un camino que, sin duda, también fue extraordinario. Este secreto nos demuestra que en la industria del entretenimiento hay muchas posibilidades, muchos que hubiera pasado si. Y a veces los mayores éxitos ocurren cuando los astros se alinean de una manera inesperada. Es un recordatorio de que el éxito no siempre es lineal, y que a veces, las puertas que no se abren conducen a otras que terminan siendo aún más gratificantes. El hecho de que este detalle haya permanecido relativamente oculto, o al menos no sea de conocimiento público masivo, lo hace aún más intrigante. Es uno de esos secretos que, al ser revelados, nos hacen ver las cosas desde una perspectiva diferente. Nos invita a reflexionar sobre el azar, sobre las oportunidades y sobre cómo las elecciones, tanto de los actores como de los productores, dan forma a la narrativa de la fama. Quizás este secreto también explique en parte la facilidad con la que Burak y Neslihan conectaron en Karasevda. Si bien no protagonizaron juntos Medcezir, es posible que ya existiera un reconocimiento mutuo de su talento, una admiración profesional que facilitó su colaboración posterior. Saber que estuvieron en la mira para roles similares en un proyecto ambicioso podría haber generado una especie de conexión tácita, al menos, un respeto profesional previo. Ahora, quiero que se pongan a pensar. Si ustedes fueran productores y tuvieran la oportunidad de elegir entre Burak y Atay para Yaman, o entre Neslihan y Serini para Mira, ¿a quién elegirían? Es una pregunta difícil, porque ambos dúos fueron fantásticos. Pero es interesante especular sobre las diferentes dinámicas que se habrían creado. Este descubrimiento nos recuerda también la importancia de la investigación y de seguir de cerca la industria. Muchas veces, detrás de las estrellas que vemos brillar, hay historias de oportunidades perdidas, de proyectos que no llegaron a buen puerto, y de caminos alternativos que podrían haber sido. Es fascinante desenterrar estos detalles que nos permiten apreciar aún más el viaje de estos artistas. Así que, para resumir, el secreto sorprendente de Burak y Neslihan que nadie esperaba es que ambos estuvieron muy cerca de protagonizar juntos otra serie de gran éxito, *Medcezir*, antes de que sus caminos se cruzaran en Karasevda. Estuvieron en la lista de candidatos para los roles principales, y por poco, sus carreras habrían tomado un rumbo diferente. Es un recordatorio de las vueltas que da la vida y las oportunidades que se presentan y a veces se escapan. Y ahí lo tienen, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado y hayan quedado tan sorprendidos como yo al descubrir este detalle. ¿Qué les pareció? ¿Se imaginan a Burak como Yaman y a Neslihan como Mira? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos desenterrando más secretos y curiosidades del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!